Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro servicio a Dios en esta mañana. Damos gracias por la oportunidad de estar reunidos en torno a su santo nombre. Demos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial por las bendiciones que nos permite. Pongámonos en manos de Dios, oremos para comenzar nuestro servicio en esta mañana. Padre bendito, Señor, gracias te damos por las bendiciones, Señor, tan abundantes, tan ricas y tan excelentes que nos permites. Y Señor, gracias también porque nos has permitido el descanso, porque has provisto de un techo, de un lugar donde recostarnos y donde poder hacerlo tranquilamente. Padre bendito, Señor, gracias por la maravillosa oportunidad de estar reunidos en torno a tu santo nombre, Padre. Sabemos que hay lugares del mundo donde no se permite o donde no se puede hacer libremente, Señor, pero hoy nosotros aquí lo podemos hacer. Padre bendito, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y porque en todas las cosas siempre eres bueno con nosotros. Padre bendito, Señor, gracias de todo ello, y ahora nos ponemos delante de ti, Señor, pidiendo y clamando que permita, Señor, que este tiempo de servicio sea agradable a ti, que el mensaje que se ha preparado, Señor, sea expuesto con claridad, que sea edificante y significativo para cada uno de nosotros, Señor, pero sobre todo que también en ello te agrades. Padre bendito, dejamos este tiempo en tus manos y todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, entonemos una alabanza, es el himno número 362, Alabemos al Eterno. Himno 362, Alabemos al Eterno. Cantemos juntos. Himno 362. Alabemos al Eterno, demos glorias a Jehová, ensalcemos siempre el nombre del Señor. El pueblo de primero ve del sol el orto allá. Bien, cantemos juntos. Alabemos al Eterno, demos glorias a Jehová, ensalcemos siempre el nombre del Señor. Desde el pueblo que primero ve del sol el orto allá, hasta el oeste se esconde, démoslo, contemplando todo, providencia vigilante paternal, Dios del cielo santo, ¿quién hay como nuestro Padre celestial? Desde el polvo saca el débil, al sentado en muladar, entre príncipes lo sienta como igual. Su poder vuelve al estéril, en la casa su lugar, con feliz mansión materna paternal, contemplando todo, providencia, vigilancia paternal, Rey del cielo santo, ¿quién hay como nuestro Padre celestial? Entonemos un himno más.
himnario popular cantemos ahora el himno 314. Himno 314, por Cristo de los Reyes Rey. Himno 314, por Cristo de los Reyes Rey. Cantemos juntos. Primera estrofa. Por Cristo de los Reyes Rey, lucharemos con valor, por la verdad y por el bien, contra todo mal y error. En incesante batalla de los fieles la legión, de triunfo en triunfo avanzará. Fuertes invencibles son, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que en gloria y honor el mundo a Cristo dé. Luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. Manos firmes empuña vuestra espada, todo enemigo abatirá, pues alcanza el almarín. Satán vencido ha de ser, su dominio acabará, y sus cautivos a los pies del invicto Rey vendrán, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que en gloria y honor el mundo a Cristo dé. Luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que en gloria y honor el mundo a Cristo dé. El capitán al frente va de las huestes de la fe, pues su promesa cumplirá, con vosotros estaré. Sigamos fieles, su perdón nos alcanza el batallar, corona cada vencedor, de Jesús revivirá, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que en gloria y honor el mundo a Cristo dé. Bien, entonemos un himno más, el himno 312, Nuestra Fortaleza. Himno 312. Cantamos. Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro, nuestro paladín.
Dios que adora nuestro corazón. En otros en sus fuerzas quieran descansar, o en las que este mundo les prometa dar. Nunca todas ellas se han de comparar con la que podemos en el cielo hallar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Gracias a Dios por la oportunidad también de las actividades que hemos podido realizar a lo largo de la semana y que el Señor nos permite también llevar a cabo para alabar y bendecir su santo nombre. Tenemos los servicios, los días miércoles tenemos los estudios. Estamos estudiando ahorita el Evangelio según San Marcos, los días miércoles de 7:30 a 8:30, a veces un poquito más, casi las 9, los días miércoles, aquí de manera presencial en la Misión del Calvario, ubicada en Arista 1901, esquina José Clemente Orozco, los días miércoles. Los días viernes tenemos el mismo discipulado que tenemos los miércoles, lo tenemos los días viernes a través de mensajería en internet, por medio de internet, de forma digital. Los días viernes de 9 a 10 de la noche. Los sábados tenemos los servicios para niños. A las 10 de la mañana comenzamos con la escuela bíblica para niños, con el estudio bíblico a las 10 de la mañana. Terminamos a las 11 y de 11 a 11:30 tenemos un pequeño refrigerio y después seguimos con la clase de apreciación musical de 11:30 a 1 de la tarde. Entonces, todavía tenemos cupos. Si hay algún niño interesado o usted quiere enviar a su niño a tomar clases, estamos llevando flauta, piano y violín los días sábado a partir de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Y los días domingo tenemos nuestro servicio en vivo a las 10 de la mañana de manera presencial aquí en las instalaciones de Arista 1901 y también de forma digital a través de la página en Facebook Misión del Calvario, y en YouTube también lo estamos subiendo para que lo puedan ustedes agregarse al servicio, y a través de la página vidaencristo.online.church, ahí también encuentra los servicios y puede usted accesar a ellos. De igual forma, todos los días a las 7 de la mañana estamos llevando los devocionales. Ahorita estamos viendo el libro del profeta Isaías, todos los días a las 7 de la mañana, de 7 a 7:30 aproximadamente, media hora de devocional. Vemos el tema que tocan y también alguna aplicación de lo que nosotros podemos hacer diariamente. Entonces, le esperamos, confiamos en que Dios permita que usted pueda agregarse a los servicios, a las actividades y alegrarse junto con nosotros, tener ese gozo de la oportunidad de estar meditando en la palabra de nuestro Señor. Y damos gracias por cada una de estas actividades. Así que le esperamos. Vamos a entonar un himno más, es el himno 320,
suenan melodías en mi ser. Himno 320, suenan melodías en mi ser. Cantamos juntos. Dios me envió del cielo un canto melodioso arrobador, lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados ya borró. Mi corazón se inflama en santo amor, en mi ser Él derramó. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria del gran trono en derredor, cantar por siempre con los ángeles alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto angelical. Bien, busquemos, por favor, en nuestras Biblias, ahora en el pasaje que hemos estado usando para meditar en estos días, en la carta de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a buscar el capítulo 2 del versículo 14 al 21. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21. Bien, leamos en nuestras Biblias esta porción de la palabra, Hechos 2, 14 al 21, para nuestra meditación que hemos titulado Una promesa cumplida, la evidencia de la venida del Espíritu Santo. Una promesa cumplida, la evidencia de la venida del Espíritu Santo. Leamos juntos, dice la palabra: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Padre bendito, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad. Ahora, Señor, permite que este mensaje, Señor, que nos has permitido, sea edificante para nosotros, sea edificante para tu iglesia, para los que estamos congregados en torno a tu santo nombre, Señor, y para los que podemos participar de esta celebración. Permite, Padre, que nuestra mente esté abierta, nuestro corazón dispuesto, y estemos atentos a tu palabra, Señor, y al alimento que has preparado en este día. Dejamos en tus manos este momento, Señor, lo rogamos y pedimos en el nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, la promesa cumplida, la evidencia de la venida del Espíritu Santo. Lo que Lucas describe en los primeros 13 versículos de esta sección, Pedro lo explica en su sermón. El extraordinario fenómeno de los creyentes llenos del Espíritu y declarando las maravillas de Dios en lenguas extranjeras es el cumplimiento de la predicción de Joel de que Dios había de derramar de su Espíritu sobre toda carne. La exposición de Pedro es similar a lo que en los rollos del Mar Muerto se denomina pesher o interpretación de un pasaje del Antiguo Testamento a la luz de su cumplimiento. Eso se llama pesher o interpretación. De manera que Pedro inicia su sermón con las palabras, en realidad, lo que pasa. Es decir, lo que los oyentes han presenciado es lo que anunció el profeta Joel. Después de esto, el momento en que el Espíritu será derramado por la expresión en los últimos días, con el fin de enfatizar que con la venida del Espíritu Santo han llegado los postreros o últimos días. Y aplica el pasaje a Jesús, de modo que el Señor que trae salvación ya no es solo Jehová que protege a los sobrevivientes en el monte Sión, sino es Jesús quien salva del pecado y el juicio a todo aquel que invoca su nombre. Así, el sermón de Pedro muestra que estaba completamente recuperado de su caída, que estaba cabalmente restaurado al favor divino, porque el que había negado a Cristo ahora lo confesaba intrépidamente. Su relato del derramamiento milagroso del Espíritu Santo estaba concebido para estimular a sus oyentes a que abrazaran la fe de Cristo y se unieran a su iglesia. Fue el cumplimiento de la Escritura y el fruto de la resurrección y ascensión de Cristo y la prueba de ambos eventos, tanto el cumplimiento, resurrección y ascensión de Cristo. Así que vemos a un Pedro, a un apóstol Pedro, que asume el liderazgo. Este es el primero de los muchos grandes mensajes de Hechos. Es improbable que se trate de registros, palabra por palabra, de lo dicho en el momento. Las exclamaciones en distintos idiomas y lenguas habían logrado atraer a una gran multitud alrededor de los discípulos. Ahora, Pedro se levantó, apoyado por los 11,
y comenzó a dirigirse a los que estaban reunidos a su alrededor. Pedro ciertamente fue un líder inestable durante el ministerio de Jesús, permitiendo que su carácter fuera motivo de su caída, aún al extremo de negar que conocía a Jesús. Podemos ser duros, podemos ser estrictos y decir, ¿cómo es posible que un apóstol del Señor, cómo es posible que un discípulo del Señor le negara? Pero no es algo extraño. Muchas veces creyentes de hoy en día también niegan al Señor. También dicen no conocerlo. Cristo le perdonó y le restauró después de que lo negó. Este hombre que vemos ahora de pie ante la multitud es un nuevo Pedro. Es humilde, pero audaz. Su confianza provino del Espíritu Santo, el que le hizo un predicador enérgico y dinámico. ¿Alguna vez hemos sentido también nosotros que hemos cometido errores tan malos que Dios nunca podría perdonarnos ni usarnos? No importa qué pecados hayamos cometido, Dios promete olvidarlos y hacer de nosotros una persona útil para su reino. Si no nos hemos acercado al trono de Dios, si no nos hemos acercado a Cristo para ser perdonados, recibamos el perdón de Dios y permitamos que nos use para su servicio. Así que lo primero que hace Pedro es negar o desechar o presentar un alegato a la acusación de borrachera. Pedro trató de lograr la atención de su auditorio por su cortesía, su forma de presentación amigable, oír, o más exactamente, prestar oído, dar oído, reciban en el oído. El término griego presentado aquí es un compuesto en y oír, y es presentado solo en este pasaje en el Nuevo Testamento. Sugiere la idea de ponerse a tono. Esto es lo que el predicador quiere que su auditorio haga. Los oídos de la gente difieren en gran manera, pero en la proclamación pública tienen que ser alcanzados a través del oído, a través de lo que reciben, a través de lo que procesan en su mente. Esto impone una obligación sobre el orador y también sobre sus oyentes. Así que comienza desechando el cargo de ebriedad. Si el cargo fue hecho en broma, hay un buen toque de humor en el alegato que hace Pedro, diciendo que es demasiado temprano para que hayan tenido la oportunidad de beber en exceso, ya que las 9 de la mañana era la hora de las oraciones matutinas y los judíos no comían nada hasta después de esa hora. El vino se bebía solamente con las comidas y era muy temprano para el desayuno. También era muy temprano como para haber tomado mucho. El vino era bebido por los judíos solamente con carne, y siguiendo la costumbre de Éxodo 16:8, comían pan por la mañana, carne en la tarde, de modo que no tomaban vino hasta la tarde en el día.
Así que era una réplica rápida y de sentido común y completa ante sus sospechas. Es la primera vez que estos hombres de Galilea enfrentan un auditorio tan variado y dividido. Tiene una palabra precisa que sirve para unir a los 12 y mostrarlos ante la gente como un baluarte del poder de Dios. Les dijo que si querían rechazar el mensaje de Jesucristo, debían buscar otro pretexto para entender lo sucedido. Les advirtió indirectamente que al menos debían considerar la prueba honradamente y no negarla sin base. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos presentar defensa a nuestra fe. Si hay alguna acusación, que sea la verdad la que nosotros podamos proclamar, tanto de nuestro testimonio como de nuestros actos, de nuestras palabras. Y al presentar nuestros actos de manera clara y manera sencilla, también nos ofrezca la oportunidad de hablar de Cristo. Así que Pedro también habla con poder y libertad del Espíritu Santo. Parecía que ya habían terminado de hablar en lenguas y que todos escucharon mientras Pedro predicaba. Así que les arengó, les incitó a escuchar. La implicación es que el discurso de Pedro era una expresión inspirada y el lenguaje bien articulado. Los 3 verbos al principio de este verso sugieren 3 cosas que todo predicador debería hacer en el púlpito: ponerse de pie, elevar su voz y dar el mensaje. Al verles, todos comprendían que eran los apóstoles de Cristo Jesús, que viven lo mismo, que sienten lo mismo y que ahora testifican lo mismo. Perdón. Pedro habló en hebreo o quizás en arameo. No se dedicó a explicar la escena tratando de mostrar algún poder especial, sino la gracia de conocer la Escritura con exactitud, como si una revelación especial de Dios se lo hubiese mostrado. Vive el poder y la libertad del Espíritu, interpretando la descripción de Lucas. A quienes buscaban la verdad, les explicó que las manifestaciones que habían visto evidenciaban que Dios había cumplido la promesa de Joel en el capítulo 2. Pedro dice a la gente por qué deben escuchar a estos hombres. Porque las profecías del Antiguo Testamento se cumplían por completo en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el Mesías y porque Cristo Jesús resucitado podría cambiar sus vidas. Para comprender la interpretación que el apóstol hizo de ese pasaje, tenemos que examinar el argumento del profeta. Joel vivió en un periodo triste de la historia de Israel. Aprovechó una plaga de langosta recién acaecida en Joel 1 para ilustrar la invasión destructora que vendría de una nación del norte, la cual se cumpliría si no se arrepentían de su maldad. Les advirtió que el día del Señor venía ya y les dijo que debían arrepentirse. En medio de la advertencia les prometió que después del juicio habría una restauración. Parte de ella traería bendición a Israel. Todo esto, capítulo 2 y capítulo 3 del libro del profeta Joel. Pedro citó
toda la profecía encerrada en las dos frases que quería utilizar en este sermón. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. No hemos comprendido el significado de esta cita desde el punto de vista de Pedro y sus oyentes, porque no estamos tan familiarizados con el pasaje como ellos, pero ellos eran judíos fieles. Este texto contenía la esencia pura de sus esperanzas. Según la promesa de Joel, antes del derramamiento del Espíritu, Jehová estaría presente en medio de su pueblo. La secuencia de los eventos fue claramente señalada por Joel. Si esto es lo dicho por el profeta Joel, conforme a la afirmación de Pedro, el oyente judío debía preguntarse: ¿cuándo estaba presente Jehová entre nosotros? Este fue el punto de la cita para Pedro. Jesucristo es Dios mismo y anduvo en medio de su pueblo. Dios lo había confirmado por medio de estas señales que ellos habían visto. Por lo tanto, debían invocar su nombre para ser salvos. Esta declaración de lo que significaban las señales realizadas para manifestar la venida del Espíritu se apoyaba además en los milagros, prodigios y señales que hizo Dios por medio de Jesucristo. Ellos mismos habían sido testigos de estas evidencias de poder. Sin embargo, a pesar de tantas pruebas de que Dios estaba entre ellos, lo crucificaron. Su rechazo no había sorprendido al Señor, pues era parte de su plan desde el principio. La evidencia de mayor importancia que confirmó la autoridad de Jesucristo fue la resurrección. Después de mencionarla como prueba adicional que apoyaba su interpretación de la profecía de Joel, Pedro la utilizó como base para la segunda parte de su argumento. Así que Pedro le recuerda la promesa hecha del versículo 16 al versículo 18. Pedro comienza su sermón al citar al Joel de la traducción del griego del Antiguo Testamento. En este pasaje, Dios promete que habrá un momento en que todos los que lo sigan recibirán su espíritu, y no solamente sus profetas, sus reyes y sacerdotes. Dios hablará con y por medio de los que vienen a Él, tanto en visiones, sueños o profecías. Este es el comienzo de los últimos días, el acto final de salvación de Dios comienza con el esparcimiento de su Espíritu. Este acto final de entrega continuará hasta el fin de la era. Pedro le recuerda la venida del día del Señor. Joel anuncia la venida del día del Señor, el día que actuará con justicia y con misericordia. Joel dice que los eventos de ese día vendrán de allí en más. Lucas, adecuando la predicción al cumplimiento, utiliza la frase más precisa: en los últimos días. Para Lucas, la señal de la era venidera es la presencia del Espíritu. El contexto de la profecía de Joel contiene un llamado al arrepentimiento con la esperanza de recibir el perdón divino. Joel 2, versículos 12 al 14.
un llamado del cual más tarde Pedro hace eco. Pero la característica prominente de las palabras que cita Pedro es la predicción del derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda la raza humana, literalmente sobre toda carne. Lucas ve en estas palabras un presagio de la misión mundial a los gentiles. Aun cuando Pedro no podría haberse dado cuenta de toda su importancia cuando la citó en el día de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu sobre 120 judíos no podía en sí mismo cumplir la predicción de tal derramamiento sobre toda carne, pero fue el comienzo, el germen del cumplimiento. El derramamiento que empezó en Pentecostés continúa hoy donde quiera que se predica el Evangelio. Las palabras de Joel pueden haberse remontado a la exclamación de Moisés: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Libro de Números, capítulo 11, versículos 29. El efecto del derramamiento del Espíritu es el don de profecía, ejercitado en visiones y sueños y por la palabra oral. La cita que hace Pedro de su profecía significa que esos días, los días del cumplimiento del propósito de Dios, habían llegado. Pedro dice cómo los profetas predijeron la manifestación venidera de la gracia de Dios, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, averiguaron qué persona y tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando predecía los sufrimientos de Cristo y las glorias subsiguientes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pero ahora que Cristo se ha manifestado en los postreros tiempos, sus seguidores ya no tienen necesidad de buscar e inquirir como lo hicieron los profetas, o a la forma de los profetas, qué persona o tiempo señalaba el espíritu profético, porque ellos sabían, la persona es Jesús y el tiempo es ahora. Así que Pedro también le recuerda acerca de los últimos días. Los postreros días se refiere a la era de la iglesia, desde el Pentecostés hasta el retorno de Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Ellos representan la transición entre esta era y la era por venir. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todo creyente es ungido como sacerdote y rey ante Dios. Toda la era mesiánica que se extiende entre las dos venidas de Cristo es la era del Espíritu, en la que su ministerio es un ministerio de abundancia. Ilustra la generosidad del don del Espíritu por parte de Dios, su carácter final, porque lo que ha sido derramado no puede recogerse nuevamente, y su universalidad ampliamente distribuido entre los diferentes agrupamientos de la humanidad. Pedro se ocupa de destacar esta universalidad. En Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó en favor de todo el mundo, hombres, mujeres, hijos, hijas, judíos y gentiles. Ahora todos pueden recibir el Espíritu. Este fue el pensamiento revolucionario para los judíos del primer siglo. Los postreros días se refieren al tiempo después de que Dios envió a su Hijo y completó su obra redentora. El envío del Espíritu fue una evidencia de que la obra de la redención ya estaba completa.
de que cuando Cristo venga otra vez, lo hará como juez absoluto. Serán los días los cuales la era venidera se superpone con la era presente. Estamos ya viviendo entonces los postreros días. De allí la seguridad con la cual Pedro podía citar las palabras del profeta y declarar: esto es. Porque los días del Mesías son los finales. No habrá otra dispensación de la gracia. Y aunque no sabemos el tiempo que durará, estamos seguros de que es para la salvación de los que crean al Evangelio entre esos dos periodos, entre las dos venidas de Cristo. La tercera parte son las evidencias de la promesa. Versículos 19 al 21. La cita de Joel es un ejemplo de la ley de la doble referencia, por la que una profecía bíblica tiene un cumplimiento parcial en un tiempo y un cumplimiento completo en un tiempo posterior. El Espíritu de Dios fue derramado en Pentecostés, pero no literalmente sobre toda carne. El cumplimiento final de la profecía tendrá lugar al final de la época de la tribulación. Se menciona de manera inequívoca que las señales sobrenaturales en los cielos tienen lugar antes de que venga el día del Señor. En este contexto, el día del Señor se refiere a su regreso personal a la tierra para destruir y traer juicio a sus enemigos y para reinar en poder y gran gloria. Así que lo que Pedro hace también es recordar de los prodigios y señales que vendrán antes del día del Señor. Prodigios en los cielos y señales en la tierra nos recuerdan el tiempo en el que Dios liberará. Y también nos recuerda a los prodigios y señales cuando Dios liberó a Israel de Egipto, que se vuelve un recordatorio para nosotros de cómo Dios puede liberar a su pueblo, cómo Dios puede efectuar estos milagros. La referencia que Pedro hace de Joel acerca de todos los acontecimientos y la cita que aplica Pedro aquí son un anuncio de la gran liberación que Dios hace de todo el pueblo mediante la obra salvadora de Cristo. Aunque Lucas dice que Pedro cita la profecía de Joel, no presenta su aplicación. No dice que esta profecía se cumplió al momento de la muerte de Jesús, cuando las tinieblas cubrieron la tierra durante 3 horas. Mateo 27:45. En ese lapso el sol no fue visible y las señales de la naturaleza fueron un elocuente testimonio de la muerte de Jesucristo. Los fenómenos atmosféricos de los versículos 19 y 20, que en muchas ocasiones acompañan a la manifestación majestuosa y terrible de Dios, apuntan explícitamente al futuro, al día de Jehová, y no se puede demostrar que se cumpliesen en la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Es posible entender estas predicciones en forma literal, como fenómenos de la naturaleza, que ya habían comenzado el Viernes Santo y que Jesús predijo que ocurrirían antes del fin, o bien de manera metafórica, como convulsiones de la historia, ya que se tratan de una alusión apocalíptica tradicional para tiempos de revolución social y política, contemplando una maravilla en el cielo, milagro, maravilla, portento,
Es un quiasma ilustrando estas palabras, los derramamientos de sangre y la destrucción mediante fuego como señales aquí en la tierra. Cada guerra y cada revolución, cada eclipse, cada tormenta, cada terremoto, cada erupción volcánica nos recuerdan que vivimos en los últimos días y que esperamos la segunda venida de nuestro Señor en cualquier momento. Joel dice que el día de la segunda venida de Jesús es el día grande y espantoso de Jehová. Muy apropiadamente, Pedro se refiere al regreso de Cristo como al día del Señor. Esto es el día del juicio. Para el incrédulo, este día significa castigo eterno, pero para el creyente, para el cristiano, significa salvación en la presencia del Señor. Pedro vivió como si ese día y juicio estuvieran a punto de ocurrir. Así también debemos vivir nosotros hoy. Pedro les habla de la realidad de la salvación. Para los israelitas, salvo significaba ser librado. La aplicación que Pedro hizo demuestra que él se refería a la salvación espiritual mediante la fe en el nombre de Jesús. Joel profetizó que esta edad presente terminaría en medio de los portentos del juicio divino, pero todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quien invoque epikalesetai, un verbo común, llamar a, expresándose de uno mismo en estado de necesidad individual. Pedro quiso establecer que Jesús era el Señor que regresaría para juzgar, y a quien el pueblo debía acudir ahora en arrepentimiento y fe. Esta es la buena nueva para todas las edades, que la salvación se ofrece a todos sobre el principio de la fe en el Señor. El nombre del Señor es una expresión que incluye todo lo que el Señor es. De esta manera, invocar su nombre es llamarle como el verdadero objeto de fe y como el único camino de salvación. En Joel, Señor se refiere a Jehová, pero aquí por Pedro ha sido transferido a Cristo. Todo el que invoca al Señor, que se ha revelado a sí mismo en Jesucristo, será salvo en el día que Cristo regrese. Romanos 10:13. Lo cual es ya cierto en la dispensación del Evangelio de la gracia para todos. La forma de este versículo de Joel en particular indica que Pedro ya no está hablando a la multitud como un todo. Más bien, confronta al individuo que le escucha con el Evangelio de Cristo y le dice que debe invocar el nombre del Señor. A estas alturas del sermón, los oyentes entienden el término Señor como equivalente a Dios, pero en la conclusión de su sermón, Pedro claramente deja establecido que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo, versículo 36. Cuando el creyente clama en el nombre del Señor, él está invocando a Cristo. Dios es quien liberta, está al alcance de cualquiera esta libertad. Dios abre el camino de salvación a todos, tanto judíos como gentiles, pero debe haber un reconocimiento de la necesidad de todo aquel y con franqueza invocar el nombre del Señor. Es decir, sentirse necesitado, saber que Él tiene poder y confiar que anhela hacerlo. Entonces, el efecto será concreto, será salvo.
Su promesa está dirigida al individuo y exige de éste una respuesta igualmente individual. Estos creyentes a esta palabra, que han confiado en esta promesa como miembros del cuerpo de Cristo, constituyen la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, la iglesia perteneciente a Dios. Como conclusión, podemos observar que Pedro no dijo que el Pentecostés fuera el cumplimiento de la profecía de Joel 2, porque las señales y maravillas profetizadas no habían ocurrido. En forma más particular, un poco más de 7 semanas antes, la gente de Jerusalén realmente había visto el oscurecimiento del sol temprano por la tarde del Viernes Santo, y más tarde ese mismo día la luna llena pascual puede muy bien haber aparecido de color rojo sangre en el cielo como consecuencia de esa oscuridad sobrenatural. Estos fenómenos se interpretan ahora como presagios del advenimiento del día del Señor, un día de juicio con seguridad, pero más inmediatamente el día de la salvación de Dios para todos los que invocan su nombre. Cuando se lee la profecía de Joel en su contexto, se entiende que trata de la nación de Israel en los últimos tiempos en relación con el día del Señor. Sin embargo, Pedro fue guiado por el Espíritu a ver en la profecía una aplicación para la iglesia. Él dijo: este es el mismo Espíritu del que Joel escribió, ya está aquí hoy. Tal anuncio les habría parecido increíble a los judíos, porque ellos pensaban que el Espíritu de Dios era solo dado a unos cuantos elegidos. Pero allí había 120 de sus compatriotas judíos, hombres y mujeres, disfrutando de la bendición del mismo Espíritu que había dado poder a Moisés, a David y a los profetas. Era en verdad el amanecer de una nueva era, de una nueva edad, los últimos días en los cuales Dios llevaría a la culminación su plan de salvación para la humanidad. Jesús había concluido la gran obra de redención y nada más restaba por hacerse excepto proclamar las buenas nuevas al mundo, empezando con la nación de Israel. La invitación ha sido y será hasta ese día: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Lo que Joel profetizó muchos años antes llegó a ser una realidad en esos días. Podemos confiar en las promesas de Dios porque siempre se cumplen en el tiempo de Dios. Observamos a un apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo, que no por ello dejó en pensar de lado las Escrituras. Los sabios de Cristo nunca aprenden más que de su Biblia, y el Espíritu es dado no para suprimir las Escrituras, sino para capacitarnos para entenderlas, confirmarlas y obedecerlas. Con toda seguridad nadie escapará a la condenación del gran día, salvo los que invoquen el nombre del Señor en y por medio de su Hijo Jesucristo, como el Salvador de pecadores y el juez de toda la humanidad. Así que abracemos valientemente la fe en Cristo y trabajemos unidos como su iglesia. Prediquemos el Evangelio de Cristo y la salvación por medio de Él. No decaigamos, no desfallezcamos,
porque nuestra vida está segura en las manos de nuestro Padre. No desfallezcamos, porque al tiempo recibiremos la corona de victoria. Así que proclamemos el nombre de nuestro Señor, cantemos juntos el himno 73 del himnario bautista. Ve, dilo en las montañas. Himno número 73. Ve, dilo en las montañas. ¿Cantamos juntos? Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra, trayéndole olas. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén, del cielo las estrellas le alumbraron también. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al vino mundo los hombres a salvar. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Gracias a Dios, porque siempre es bueno y porque su misericordia es sobre nosotros. Así que les invitamos a que se unan a los servicios que tenemos a lo largo de la semana, a cada una de las actividades que tenemos preparadas para seguir siendo edificados en el conocimiento de su palabra y también en todas las cosas que Dios nos permite hacer. Comuniquemos a otros de su amor y misericordia. Cantemos un himno más, cantemos el himno al mundo paz. Cantemos juntos con alegría y con gozo. Cantemos juntos. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, el corazón ya tiene luz, y pa' su santa grey, y pa' su santa grey, y pa' su santa grey. Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Por tan precioso don de Dios te damos gracias,
poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este día, Señor. Gracias porque nos has permitido reunirnos en torno a tu nombre. Y Padre, gracias por todas tus bendiciones, por tu palabra dada, por el mensaje expuesto, Señor. Y por cada corazón, por cada mente, Señor, que ha podido escuchar el mensaje. Señor, permite que valientemente también nosotros podamos agregarnos al trabajo que tú haces, Señor, y comunicar a otros el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Que cada hombre y cada mujer que escuche este Evangelio, Señor, pueda también expresar el nombre de Jesús y reconocerle como Señor y Salvador y ser salvo. Gracias, Padre, por todo ello. Gracias por lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Padre bendito, todas las cosas las dejamos en tu nombre y las rogamos por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga. Dios les guarde. Buen provecho. Buenos días.